Primero, se comieron los pastéis. Y luego dispararon los cañones. Pues sí, así como lo oyen, un contraste que suena a broma, pero que en realidad desató un conflicto internacional en toda regla. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la primera intervención francesa en México, mejor conocida por su increíble apodo, la Guerra de los Pasteles. Y claro, aquí la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que la queja de un pastelero por unos panes terminara en una guerra de verdad? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar al México de esa época. Para poder entender cómo se llegó a esta guerra, hay que ver primero cómo estaba el país en ese entonces. Y es que el México de los años 1820 era una nación al borde del colapso. Imagínense la escena. México, que apenas se había independizado de España en 1821, era un verdadero torbellino. La política era un caos total, con golpes de Estado a cada rato y presidentes que apenas duraban unos meses. La economía estaba en la ruina, tanto que el gobierno tenía que aplicar préstamos forzosos. Y en medio de todo este relajo, los negocios de extranjeros eran un blanco fácil para los saqueos. Vaya, era el caldo de cultivo perfecto para un conflicto. Y bueno, en medio de todo este desorden, solo faltaba una chispa para que todo explotara. Y esa chispa fue una simple queja. Una queja que terminaría costando una auténtica fortuna, 600,000 pesos. A ver, todo empieza con este señor, Monsieur Remontel. Él tenía una pastelería en Tacubaya, en la Ciudad de México. Pues resulta que en 1828, 10 años antes de la guerra, unos oficiales del ejército mexicano se metieron a su local, hicieron un desastre, se comieron todo y claro, se fueron sin pagar ni un centavo. Remontel, que estaba furioso, fue a quejarse y exigió que le pagaran por los daños. ¿Y cuánto creen que pidió? No pidió 1,000 ni 10,000, pidió 60,000 pesos. Una cantidad que para la época era simplemente una locura. Para que nos demos una idea de lo exagerada que era esa cifra, piensen en esto. Una casa completa en esos mismos años costaba más o menos unos 2,000 pesos. O sea, estaba pidiendo el valor de 30 casas por unos pasteles. Era obvio que la reclamación estaba ridículamente inflada. Pero el asunto se puso peor. El embajador de Francia, un tal Barón de Faudis, vio esto y dijo, de aquí soy. Agarró la queja de Remontel, la juntó con las de otros ciudadanos franceses y le pasó la factura completa al gobierno mexicano. Un ultimátum, nada más y nada menos que por 600,000 pesos. Una cantidad de dinero irreal. ¿Y qué creen que contestó México? Pues fueron muy directos. Básicamente dijeron, miren, no hay dinero. Y además, los extranjeros que viven aquí tienen que aceptar los mismos riesgos que corren los mexicanos. En pocas palabras, se negaron a pagar, diciendo que el caos del país era parejo para todos. Y claro, esta respuesta a Francia no le gustó, pero para nada. La diplomacia había fracasado y ese punto muerto estaba a punto de convertirse en un conflicto militar de verdad. Y entonces las palabras se acabaron y empezaron los cañonazos. Para marzo de 1838 ya teníamos a toda una flota francesa en el Golfo, bloqueando los puertos más importantes de México. Pasaron los meses, México seguía sin pagar, y para noviembre, ¡pum!, los franceses bombardearon la fortaleza de San Juan de Ulúa. Unos días después, en diciembre, ya estaban desembarcando soldados en las calles de Veracruz. La guerra era un hecho. Y uno se pregunta, ¿por qué cayó tan rápido el fuerte? Pues la razón es muy simple, la tecnología. La diferencia era abismal. Los franceses traían cañones de última generación que disparaban proyectiles que explotaban al impacto. Mientras tanto, la artillería mexicana, pues, digamos que ya estaba un poquito vieja y obsoleta. La pelea no era nada pareja. La caída de Veracruz fue un golpe durísimo para México. Pero, como suele pasar en los momentos de crisis, a veces surgen o resurgen figuras inesperadas. Y aquí es donde vuelve a escena uno de los personajes más famosos y controvertidos de la historia de México. Con el puerto más importante del país tomado, la gente se preguntaba, ¿y ahora quién va a liderar la defensa? Pues la respuesta vino de alguien que estaba, digamos, en un retiro político. Antonio López de Santa Anna. Salió de su hacienda para luchar contra los invasores. Y es justo en este momento donde pasa algo que le cambiaría la vida y su carrera política para siempre. El 5 de diciembre, en medio de una escaramuza, mientras Santa Anna perseguía a los franceses, una bala de cañón le dio de lleno en la pierna izquierda y se la destrozó. Pero Santa Anna, que era un genio para el drama y la política, supo usar esto a su favor. Desde la cama empezó a escribir cartas súper dramáticas para toda la nación, pintándose como un mártir, justo como esta frase que dijo: «Puede que haya perdido una extremidad, pero daría mi vida 1000 veces para salvar a mi patria».
Y la jugada le salió perfecta. Fue una transformación total. Honestamente, perder esa pierna fue lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera. De la noche a la mañana, la gente se olvidó del general que perdió Texas y empezó a ver al héroe mutilado que había derramado su sangre por México. Su popularidad se fue por las nubes. Al final, los británicos, que tenían sus propios intereses comerciales en la zona y no les convenía tanto relajo, se metieron a negociar la paz. Pero el costo para México fue altísimo. Tuvieron que pagar los 600,000 pesos de todas formas, su puerto principal quedó en ruinas y, bueno, la humillación a nivel internacional fue enorme. Francia, por su lado, se fue con su dinero y habiendo dejado muy claro quién mandaba militarmente en el continente. Todo este episodio es el ejemplo perfecto de algo que se conoce como diplomacia del cañonero. El nombre lo dice todo, ¿no? Básicamente es cuando un país poderoso usa sus barcos de guerra y sus cañones, o la simple amenaza de usarlos, para obligar a un país más débil a hacer lo que ellos quieren. Y creo que esa es la idea central de todo esto. La guerra de los pasteles, que empezó con una excusa que suena a chiste, en el fondo no fue más que el pretexto ideal para que el imperialismo europeo del siglo XIX le impusiera sus condiciones a una nación que apenas nacía y que era muy vulnerable. Y todo esto nos deja pensando en algo. ¿Fue este conflicto tan extraño solo una forma de cobrar una deuda? ¿O en realidad fue un ensayo general muy oscuro para la segunda intervención francesa, la que fue mucho más grande y que ocurriría apenas 24 años después? Una pregunta que, la verdad, se queda flotando en la historia.